Saludos, vamos a continuar con el tema de sistemas equivalentes de fuerzas. Te traigo la parte 2. Básicamente te voy a mostrar un ejemplo en donde hacemos la reducción de un sistema de fuerzas coplanares, es decir, un caso como estos, donde la fuerza actúa en el plano y lo queremos transformar en una sola fuerza. Entonces nos interesa saber cuánto vale esta fuerza y en dónde ubicarla. Ese sería el propósito de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a mirar toda la parte analítica y hacemos el ejemplo. Entonces, en este caso, el sistema de fuerzas se reduce a una sola, que es lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la fuerza 1, la trasladamos al origen y le agregamos el momento, según lo que habíamos visto en el video anterior. Traslado la fuerza 2 y le agrego el momento que produce, es decir, R2 cruce F2. Muevo la fuerza F3, es decir, F3 la traslado al origen y agrego el momento que produce, es decir, R3, F3. Similarmente hago con FI y el momento que produce. Entonces todas las fuerzas las he trasladado en este caso a este origen que he definido aquí. Una vez tenga eso, el siguiente paso es proceder a hacer la sumatoria de todas las fuerzas, sumo todas las fuerzas, me da la resultante y sumo todos los momentos y me da la resultante. En este caso observemos que si yo hago un producto cruz de estas fuerzas, todas las fuerzas que tengo aquí están en el plano. Por lo tanto, el vector R también está en el plano. Significa que el producto cruz me da un vector que va en la dirección de K, es decir, va alineado con el eje Z. Entonces, al hacer toda la sumatoria me va a quedar es un resultante que va alrededor del eje Z. Entonces, lo que queremos ahora es moverlo, ubicarlo en un punto en donde tenemos que determinar este vector R, que inicialmente lo proponemos desconocido, pero después determinamos la ubicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miremos un poco el caso de particular, por ejemplo, de R1. R1 va a tener componente en X y en Y, y la fuerza también en X y en Y. Le he colocado el subíndice 1 para referirme al R1 y al F1. Entonces, de manera similar, obviamente, sería para el radio 2, para el R2 sería X2, Y2, para la fuerza 2 sería F2X, F2Y, y así sucesivamente. Entonces, yo hago el producto cruz de estas dos fuerzas. Al hacerla lo planteo como sabemos hacerlo. Coloco el R, coloco el F, pero estamos viendo que al hacer la única componente que va a quedar es la componente en K, es decir, tapo la fila, tapo la columna, solo queda activo este determinante. Este por este, que está aquí, menos este por este. Eso es lo que me da este determinante. Las otras componentes dan 0, es decir, si pregunto por la componente en X, me va a dar este por este, menos este por este. Si pregunto por la componente en Y, me va a quedar este por este, menos este por este. O sea que realmente, lo que les decía, el momento, pues ya sabemos que solo va a tener componente en la dirección K. No importa estos valores, no nos preocupemos por ahora, porque en la práctica, pues, estos van a ser valores. Es decir, yo voy a tener las componentes en X y en Y de la fuerza y lo mismo las coordenadas. O sea que finalmente esto va a ser un número. Yo puedo hacer lo mismo para el momento de la fuerza 2, me va a dar algo similar, lo mismo para el momento de la fuerza 3 y una fuerza pues, arbitraria, un FI. Entonces, yo con esto que tengo acá, yo puedo coger todas las fuerzas, como ya las tengo, puedo sumar componente a componente y hallar la resultante. Y con los momentos que he calculado, todos esos momentos que he calculado, todos los puedo sumar. Vemos que al sumarlos, toda la componente en X lleva a ser 0, solo va a tener un valor en la componente en dirección K. Entonces, con los datos del problema perfectamente podemos encontrar la resultante y podemos encontrar la resultante del momento. Entonces, en un síntesis va a ser una fuerza en X, una fuerza en Y y un momento resultante en Z. Entonces, continuemos. Este es el modelo que tengo. Entonces, ahora me interesa encontrar realmente este R y ya sabemos cómo calcular obviamente la resultante. Entonces, miremos lo siguiente. Ya conozco esto y conozco esto, es decir, con los datos del problema yo puedo conocer esto. Entonces, ahora, ¿qué se debe cumplir? Entonces, miremos lo interesante. Me dice que este momento tiene que volar este. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, si yo me voy a devolver, cuando yo mueva esta fuerza y la ponga en el origen, la teoría que me dice, usted la puede mover, pero tiene que agregarle el momento. ¿Cuánto vale ese momento? Ese momento vale R cruz R. O sea, ese momento vale esto. Pero, como estoy diciendo que tienen que ser iguales, pues necesariamente va a tener que ser igual a este momento que está aquí. Por lo tanto, va a tener que quedar igual a este momento. Entonces, ahí yo establezco la igualdad, en donde, le repito, ya conocemos esto porque ya hemos hecho la sumatoria y ya conocemos esto. Es decir, de aquí yo conozco este vector y conozco el R. Por lo tanto, yo puedo hacer el producto cruz planteando el R con X y Y, que no lo conozco inicialmente. Y al resolverlo, pues encontramos lo siguiente. Este ya lo tenemos, ya lo hemos calculado. Y este, pues hacemos la operación. ¿Cómo se hace en este caso? Pues sabemos que la componente en I y J nos da 0. Pero la componente en K al tapar la columna y al topar la fila me da este por este, está aquí, menos este por este,
que es lo que aparece aquí. Entonces aquí yo ya establezco una igualdad de vectores. Yo tengo que esto es igual a esto. Entonces, ¿qué digo? Dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. En este caso, pues 0 igual a 0, pues no tiene sentido ya redundar en eso. Pero lo interesante es decir que esta es igual a esta. Por lo tanto, yo puedo establecer que esta ecuación, y esta ecuación pues viene siendo la ecuación de una recta. Entonces yo la puedo despejar y me da esta ecuación. Si usted la despeja de aquí, la y, le da esto que es la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted quiere ubicar esta fuerza R, no hay una sola solución, hay varias soluciones. Puede ubicarla en cualquier punto que pertenezca a esta recta. Como le repito, usted que ya conoce el Rx, Ry, todo esto ya lo conoce, finalmente le va a dar una ecuación de una recta, que es la ecuación que estaríamos viendo aquí. Entonces yo podría poner este vector de fuerza aquí, 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 en cualquier punto. Entonces en la práctica uno ¿cómo lo hace? Uno le dice, bueno, pues si x vale 0, ¿cuánto vale y? Ahí calculo el r. Cuando x vale 1, cuando x vale 2. Entonces con esta ecuación yo le meto el valor de la x y encuentro el valor de la y. O sea que meto x y hallo y ahí me daría el vector r. Entonces en este caso tengo infinitas soluciones. Entonces vamos a hacer ya con esta explicación a nivel teórico, ahora sí vamos a hacer un ejemplo con números para que esto nos quede más claro. Entonces vamos a hacer como ejemplo este problema que es el 3.116 del libro de Iran Johnston. Entonces en este problema pues nos dan todo este componente, esta máquina con estas fuerzas que están aquí, nos dan los datos, la geometría, las distancias. Entonces ¿qué nos piden? Nos dicen que coloquemos básicamente una sola fuerza a lo largo de esta línea sin momento o a lo largo de esta línea, es lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces aquí nos dan el valor de la fuerza P. Entonces ahí está el enunciado, lo pueden leer con despacio, pero en síntesis tenemos todas estas fuerzas y queremos reemplazarla por una sola fuerza ubicada a lo largo de esta línea, es la primera pregunta, y la pregunta B es ubicada sobre esta línea. Entonces vamos a resolver el problema paso a paso. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a calcular el R de cada fuerza. Tengo esta fuerza y le voy a calcular este R. Pues ahí claramente vemos que es en Y se desplaza 520 milímetros, o sea que eso en metros es 0.52 metros. Entonces continuamos con las componentes del vector. Este vector pues ya sabemos que si está aquí 200 va a la magnitud y forma 15 grados, la componente en X es 200 por coseno de 15 y la componente en Y va hacia abajo, va bajando, porque para poder que la suma me dé este más este me dé este, entonces este tiene que ir hacia abajo y va con seno, entonces sería 200 seno de 15. Esas eran las componentes de este vector, yo lo llamé R1 y fuerza 1. Con eso puedo hacer el producto cruz. Entonces aquí coloco el R, tengo el R y tengo el vector de fuerza. Entonces al hacer el momento, pues lo hacemos como ustedes ya saben hacerlo, pues nos da este valor. Entonces recuerda que yo quiero hallar la componente en K, tapo la columna, tapo la fila, me da este por este menos este por este, eso me da este valor. Las otras componentes pues me dan 0. Entonces tenemos el momento de esta fuerza 1. Entonces ahora vamos a calcular para esta fuerza que yo la llamé fuerza 2, el R, es decir, este R, pues sabemos que avanza en Y 520 y 240 milímetros en X. Entonces aquí por eso aparece 0.24 y 0.52 en metros. Entonces la fuerza, lo mismo, tengo esta fuerza, la descompongo, la componente horizontal sería 120 por coseno y como apunta hacia allá es negativa. Y la componente vertical iría hacia abajo, que es negativo. Entonces hago el momento. R cruz F, R cruz F, R cruz F. Entonces ahí tenemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos el producto cruz común y corriente. Entonces tapo la columna, tapo la fila para la componente en K. Este por este menos este por este. Si lo opera le va a dar este valor. Yo no lo quiero simplificar como para que donde un poco más exacta la solución. Entonces ya tengo el momento que produce esta fuerza, el momento que produce esta fuerza con respecto a este punto. Es decir, mi intención ¿cuál es? Voy a coger todas las fuerzas y las voy a trasladar a esta esquina. Inicialmente las voy a trasladar ahí. Todas las voy a poner ahí, las fuerzas. Y obviamente hacemos ahora la sumatoria de fuerzas y de momentos. Entonces continuemos. Vamos a trasladar ahora esta. Entonces tengo este R que en X es 640 y 180 en Y. Ahí está, en metros. Tengo la fuerza, pues a mí me la dieron. Esta horizontal me han dicho que era 60 y la vertical es 80 hacia abajo. Ahí la tengo. R cruz F, aquí está el R, aquí está el F. Operamos y nos da este valor. Entonces ya tengo el valor del momento de la fuerza 3. También es interesante volver estos ya vectores, ¿no? Este es un vector que vale 42 en dirección K. Entonces aquí lo pongo
y este es un vector que vale 40 en dirección K. Entonces ahí lo tengo. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger ahora y traslademos las fuerzas. El concepto que me dijeron, tengo esta fuerza, la traslado, mire la traslado, pero cuando la traslado tengo que agregar el momento que produce. Ese momento yo ya lo calculé que era este. Ya lo tengo calculado. Entonces ahora ¿qué sigue? Voy a coger la fuerza F2, que es esta, la traslado y agrego el momento que produce, que es este. Ya también lo tengo calculado a nivel anterior. Ahora procedo a mover esta fuerza, que es la fuerza 3, la voy a trasladar al origen y le agrego el momento. Ese momento también ya lo hemos calculado. Entonces ya trasladé las fuerzas, ya trasladé todas las fuerzas al origen y agregué los momentos respectivos. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a agregar este momento y este momento que realmente no tengo que hacer ninguna traslación porque son vectores libres, los puedo poner donde yo quiera y no hay ningún inconveniente. Entonces ya tengo toda la fuerza y todos los momentos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que proceder a sumar las fuerzas y sumar los momentos. Entonces sumo las fuerzas y eso me da esta resultante y sumo los momentos y me da esto. Entonces usted puede ahí verificar rápidamente los cálculos. Yo te dejo el video, tú lo puedes hacer con calma, pero esto es la resultante de sumar todas estas fuerzas. Recuerda que las fuerzas se suman componente a componente. Aquí lo mismo para el momento, lo sumo y me da esto. Entonces vamos a continuar. Tenemos la fuerza resultante, tenemos el momento resultante, que está aquí, y ahora lo que queremos es trasladarlo. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Yo lo voy a mover a una posición R, lo voy a trasladar por acá a una posición R. Debe garantizarse que si yo vuelvo y lo regreso a su posición original, es decir, cuando lo traslade, si estoy acá me toca agregar R cruz R, entonces R cruz R, si lo traslado. Entonces R cruz R me tiene que volver a dar el momento que había antes para que sea equivalente. Entonces yo con eso pues ya lo puedo plantear, porque yo el R no lo conozco, X, Y lo pongo desconocido y el vector de fuerza resultante lo tengo acá. Estos datos los pongo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplacemos el momento, ya lo conocemos, y hacemos este determinante donde la incógnita es X y Y. Al hacerlo en este caso, pues ya sabemos que la componente vale el componente K, tapemos la columna, tapamos la fila, este por este me da este y este por este me da este. Las otras dos pues vemos que sabemos que da 0. Entonces ya tengo aquí que este lado es igual a este lado. Miren que allá acá con números pues es más sencillo, pues no tiene tanta letra, realmente la incógnita es X y Y. Entonces yo establezco la igualdad de vectores, digo son iguales si las componentes son iguales. Este vector tiene que ser igual acá. Es decir, la componente en Z de este lado tiene que ser igual a la componente en Z de este lado. Para que se mantenga esta igualdad, que este vector sea igual a este vector. Entonces eso me permite escribir esta expresión, esto igual a esto. De donde yo puedo despejar la Y y me da la ecuación de esta recta. Es decir, que si yo ubico mi vector de fuerza R, lo ubico en cualquier punto de esta recta, yo estoy satisfaciendo la condición de que el momento que produce con respecto a este punto va a ser igual a esto. Pero debo ubicarlo en cualquier punto de esta recta. Aquí está la ecuación que hemos dicho. Vamos entonces a contestar. Nos dijeron ellos, bueno, queremos ubicarlo a lo largo de la línea FG. La línea FG sabemos que X vale 50 milímetros. En metros, pues sería 0.05 metros. Entonces, como mi ecuación está en metros, yo uso mi ecuación y le digo, si la X vale 0.5 aquí, ¿cuánto vale Y? Meto el valor de 0.5, evalúo y me da esto. Quiere decir que la Y vale esto. Entonces, ese es este punto que estaría aquí. Arranco aquí y subo aquí. Entonces, con eso, pues yo tengo mi R. Quiere decir que yo puedo trasladar mi fuerza ahí, ponerlo ahí. Con esto, es decir, si usted coge y hace, y lo puede hacer en su casa, haga R, este R cruz, esta fuerza, y se va a dar cuenta que le da este valor. De pronto le daba aproximado, porque obviamente aquí hemos perdido decimales y todo, pero digamos que en esencia le va a dar este valor. Entonces ahí yo ya estaría contestando la pregunta que me hicieron. Ahora, si yo cojo la línea GH, ubico la línea GH, cuando Y vale 0,05, es decir, aquí la altura vale 0,05, me pregunto cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? Entonces, ¿yo qué le digo? Meto en esta ecuación. Digo, usted vale 0,05. ¿Cuánto vale X? Todo lo despejo, porque ya me dieron fue la Y. Mire que esto es un dato del problema, ¿no? Esta línea está a una altura de 50 milímetros. En metros sería 0,05 metros. 0.05 metros. Entonces, cojo y le digo, usted vale 0.05 metros y despejo la X. De ahí me da 309. Entonces, quiere decir que el nuevo R
es un vector que está aquí, este. Entonces SR también me garantiza lo mismo, es decir, si usted hace la prueba y hace el producto cruz de este cruz esta fuerza, se va a dar cuenta que le da este mismo valor. Entonces uno puede encontrar muchas soluciones a lo largo de esta recta. Yo puedo ponerla y siempre que lo ponga en esta recta me va a dar ese momento. Entonces usted puede ensayar cualquiera, x vale 5, x vale 10 y encuentra cuánto es la y, y ya con ese valor de x y y, que es el r, puede posicionar el vector y le daría. Entonces bueno, esto es lo que yo te quería mostrar. Espero que te haya resultado de interés y te haya permitido aclarar las dudas. No te olvides compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal, dale la campanita like para que otras personas tengan la oportunidad de conocer el video. Y pues muchas gracias por la atención. Te voy a mostrar otro video donde te voy a hacer una llave de torsión y un problema de fuerzas paralelas. Ese sería otro video, ¿vale? Entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias.